Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Cuán difícil es creer. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 28 y 29. Y dice la palabra de Dios: Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuán difícil es creer. Y la pregunta es: ¿cómo no creer en Dios? Cuando vemos los versículos anteriores, notamos cómo Tomás, uno de los 12, dice la palabra, no estaba con los otros discípulos cuando Jesús fue a ellos. Ellos estaban reunidos, orando, compartiendo, pero él no estaba, y esto es producto de cuando no estamos reunidos en el lugar correcto. La incredulidad es la que llena nuestras vidas. Cuando los discípulos le cuentan y le dicen: vimos al Señor, él dice: hasta que yo no vea sus manos, la señal de sus clavos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Dice que a la semana siguiente estaban otra vez los discípulos dentro y ahí sí estaba Tomás. Y Jesús entró y se puso en medio y les dijo: paz. Y luego se dirigió a Tomás y le dijo: ven y pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y después vienen los versículos encabezados de este tiempo con Dios para meditar todo el día. Pero vemos que Jesús no le contó a nadie fue y le dijo: mira que Tomás dijo esto, porque tan pronto entró se dirigió directamente a Tomás. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios tiene que trabajar con nuestra incredulidad. Él habla directamente a nuestra incredulidad como lo hizo con Tomás. Por eso cuán difícil es creer. Alguien que caminó con Jesús, alguien que le conoció, alguien que le oyó, alguien que compartió con él, y alguien que no entendió el mensaje, porque cuando Jesús murió no entendió que él resucitaría, y lo peor aún, no estaba en el lugar correcto para poder ver ese milagro que los otros sí estaban esperando y que recibieron. Cuán difícil es creer, y esto me lleva a pensar en cómo no creer en Dios. Es a veces en el mundo religioso, el ateísmo, el gnosticismo, cómo no pueden creer en Dios. Pero aún dentro de algunos nacidos de nuevo vienen momentos de incredulidad y de duda, de falta de fe, y también es para nosotros cuando pasamos por estos periodos donde menguamos en nuestra fe, y es la pregunta: ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Él? Cuán difícil es creer, y aún hablo dentro de la iglesia. ¿Cuánto más para el mundo que no conoce a Dios? Es que hay un abismo inmenso entre el mundo que no conocen a Dios y la iglesia que se supone que conoce a Dios. Aunque yo he enseñado que a veces conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Dos cosas totalmente distintas. Y el mundo cree en todo. Si te das cuenta, el mundo cree en todo, y mucho más en lo que le conviene de momento. Se aferran a la idea de algo, al poder de alguien, en el momento que se necesita, porque necesitan un pronto auxilio. No buscan a Dios, buscan todo lo que venga, todas las opciones. O sea que el mundo, en ellos no es raro esperar esto, que hasta crean que hay poder en un agua, en una sombra, en una persona, en una imagen, en un cuadro, en una fórmula, menos que en Dios. O sea que para el mundo no se me hace raro, pero Tomás para mí representa el hombre o las personas dentro de la iglesia que por no estar cuando el Señor se manifiesta les cuesta creer. Mira cómo dice que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Por eso les cuesta. La fe viene por el oír palabra de Dios, y
Las personas que no están en el lugar correcto, los que creen que no necesitan de una iglesia para aumentar su fe y para formar el carácter de Cristo en sus vidas, como dice Efesios 4. Por eso es que cualquier viento de doctrina, cualquier problema, cualquier tiempo de dificultad, Cristo no es un refugio seguro para ellos, sino están buscando solución en otros lados. Los hijos de Dios solamente entendemos lo que dice 1 Timoteo 2:5, que solamente a través de Cristo podemos tener acceso al Padre y encontrar los recursos que están en el trono de la gracia para poder creer. Y es que ¿cómo no creer en Dios? Si los cielos, dice la palabra, que cuentan la gloria de Dios, todo habla de Dios. El cielo, las estrellas, todo cuanto hay habla de Dios. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer? Increíble gente como puede pensar y decimos, dicen, a mí me hizo mi madre. Bueno, no he visto las mamás que pueden hacer ojos, riñones, piernas, brazos, no existen. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Algunos dicen, yo no puedo creer en alguien que no veo. Y la respuesta que he dado es, no porque no veas el aire o el calor, no quiere decir que no exista. No puedo creer en Dios porque no lo veo. Bueno, algunos no creen en Dios, pero creen en el amor. Y el amor tampoco se ve. Vemos las manifestaciones del amor, pero no vemos el amor. Las pinturas no se pintan solas, hay un pintor. Los edificios no se hacen solos, nunca se hacen solos. Hay un arquitecto detrás de esto. La creación no se hizo sola, hay un creador detrás de esto. ¿Cómo no creer en Dios? Sí, Dios es tan bueno y Dios se manifiesta a través de su palabra en muchas cosas. Y eso nos muestra que Dios es real. Y es que no necesitamos ver a Dios para conocerlo y hablar de Él. Solo necesitamos ver sus obras, sus maravillas, sus prodigios y reconocerlo como único autor y consumador de nuestra vida, de nuestra fe. Solo necesitamos echar un vistazo al interior de nuestro ser y constatar lo que el Señor está haciendo y entender que está con nosotros y en nosotros, aunque no lo podamos ver. De la misma forma en que no podemos ver la ley de la gravedad, pero sabemos que existe porque experimentamos sus efectos y de hecho cómo afecta a todo lo que existe en la Tierra y en el cosmos, manteniendo un perfecto equilibrio, creando el movimiento y el tiempo al que tampoco podemos ver, pero que sabemos que existe porque hemos experimentado un pasado y un presente y sabemos que siempre habrá un mañana. ¿Cómo no creer en Dios? Colosenses capítulo 1 versículo 16 al 18 dice, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cómo no creer en Dios? Si Dios es más real que lo real. Dios es más real que lo que no podemos ver. Y el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Y la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Todo lo que hoy en día vemos, un día no existirá. Y tristemente los que no creen nunca verán lo que es real, porque el día que esto no exista no estarán allí. ¿Cómo no creer en Dios si nuestro corazón dicta que sí existe? ¿Cómo no creer en Dios cuando hemos visto sus manifestaciones, su poder, su gracia, su misericordia? ¿Cómo no creer en Dios si las veces que hemos podido orar hemos sentido que Él ha sido el único que nos ha podido escuchar y responder? ¿Cómo no creer en Dios si cuando necesitábamos el abrazo de alguien,
El primero que tuvimos fue el de Dios. ¿Cómo no creer en Él? Si los vacíos más grandes y necesidades de nuestra vida hemos podido ver que el único que los ha podido llenar ha sido Él. ¿Cómo no creer en Dios? Si hoy que tenemos clara nuestra salvación, sabemos que no somos buenos y sabemos que necesitábamos cumplir toda la ley para poder cumplir con los requisitos, las demandas de Dios Padre, y que era imposible hacerlo. La palabra de Dios nos enseña que el que faltara una sola de esas leyes las incumplía todas. Así que el que cree ser bueno e ir al cielo por sus propios méritos está muy equivocado. ¿Cómo no creer que Dios las cumplió todas y que cuando yo pongo mi fe en Él soy justificado? Y un día lo que hay en mi corazón, la esperanza que tengo, lo que hay en mi fe, un día lo veré con mis ojos naturales, así como Tomás, pero no dudando, sino creyendo que lo veremos, aunque no lo veamos. Dios existe y aunque no lo podamos ver, no hay excusa para creer que Él no está, que Él no existe, que Él no es, que Él no obra, que Él no hace, que Él no vive. Cuando hablamos con Dios, hablamos con eso que no podemos ver, pero vemos sus respuestas. Y sabemos que cuando Dios habla en nuestras vidas, cosas que solamente Él y yo sabíamos, eran las que Él podía traer respuesta a nuestras vidas. Ese mismo Dios que habla las Escrituras, que abrió el mar en dos para que el pueblo pasara, y lejos de la opresión de Faraón, el que sustentó el pueblo por 40 años a través de la Shekinah, de la nube, el mismo Dios que trajo provisión, trajo maná, trajo codornices, el mismo Dios que los guardó, el mismo Dios que les dio una tierra, el mismo Dios que dio revelación a José, a Daniel, el mismo Dios que dio poder de su poder a Elías, a Isaías, el mismo Dios que habló a través de los profetas mayores y menores, el mismo Dios que vino, se hizo carne según Filipenses capítulo 2 y vino y cumplió las demandas de la ley por nosotros. El mismo Dios que murió en la cruz, resucitó, está sentado hoy a la diestra de Dios Padre. El mismo Dios que aún intercede, aboga. El mismo Dios que aún está para restaurar nuestra vida. El único Dios y el mismo Dios que sigue siendo bueno, que sigue esperando hasta el último de los gentiles para poder venir a recoger su iglesia. El mismo Dios que no cambia, que no duda, que no falla, que no miente. El mismo Dios que hace milagros, que sana y restaura. Jesucristo creó un puente que nos separaba de Dios Padre cuando éramos pecadores y gracias a Él hemos cruzado ese puente que nos lleva de la muerte a la vida y de las tinieblas a su luz admirable. Y la desesperación y la desesperanza a la paz la tenemos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿cómo no creer en Dios? En esta mañana, en este tiempo con Dios para meditar todo el día, quiero hablar a tu corazón más que a tu mente. Y que nuestra fe no titubee, que ningún viento de doctrina nos haga dudar que Cristo existe, que Dios existe, que el Espíritu Santo existe, que Dios es real, que soñó con una familia, que somos hijos suyos, que un día vendrá por nosotros, que un día le veremos y que un día gozaremos de esas cosas tan hermosas que soñamos, pero que no las podemos hacer realidad hasta que Él no venga. Hoy, mi exhortación es para que no seamos como Tomás hasta no ver, no creer, sino que podamos decir también como yo en esta mañana, ¿cómo no creer en Dios? Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo, por tu palabra, por existir, por hablarnos, por amarnos, por buscarnos, por tu misericordia, por tu salvación, por todo lo que haces, bendito Dios, para enseñarnos cada mañana. Hoy bendigo esta casa de oración, Señor. Hoy bendigo cada persona, Dios, que tú has puesto en este lugar, cada persona que escucha este devocional, sea de otro lugar, Dios, o de este mismo lugar. Hoy bendigo cada persona que saca un tiempo para sí mismo, para edificarse con tu palabra, porque tu palabra produce fe y fe es lo que necesitamos en nuestra vida para creer que tú eres real. Hoy bendigo cada persona que toma la decisión
de pedir perdón por sus pecados y aceptarte a ti como Señor y Salvador, de cambiar su vida, su rumbo y entender que apartado de ti nada podemos hacer. Hoy bendigo este día, hoy bendigo este tiempo y bendigo todo lo que viene de ti, porque toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos todo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.